Hola, hola y bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Bueno, damos comienzo a una nueva clase, a la clase número 2 del libro de Números. Y como siempre hacemos, y también continuamos en este formato de clases por video, bueno, vamos a continuar con la entrega, ¿verdad?, de la clase a Dios, a su propósito. Por eso este es un momento entonces para orar al Señor por esta clase, para que sea Él tomando el control y el dominio de todo lo que se hable, de todo lo que se diga, de todo lo que se enseñe, para que sea su Santo Espíritu obrando en nuestra vida, ministrando en nuestras vidas a través de su palabra, para que su palabra sea el fundamento que edifique nuestra vida y para que nosotros crezcamos en sabiduría y en conocimiento, así como crecía el Señor cuando su ministerio en la tierra, que dice en su niñez, ¿verdad?, que él crecía en sabiduría y en conocimiento. Así que también nosotros, ¿verdad?, siguiendo su ejemplo, que podamos crecer y en sabiduría y en conocimiento, no conocimiento humano, sino el conocimiento que viene a través de la ministración del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de ese ministerio del Santo Espíritu, que es el enseñarnos todas las cosas y el traer a recuerdo todas las cosas. Siempre hay alguien, ¿verdad? Un ser humano, en este caso yo, que, bueno, transmite algunas cosas, ¿verdad? Pero que sea eso lo que transmito, que no sea tomado como la verdad absoluta, sino que eso sirva para que, bueno, cada uno en la intimidad con Dios, en la administración del Espíritu Santo, sea Él el verdadero maestro, sea Él el verdadero educador para nosotros, que es maestro de maestros. Así que también me pongo yo en esta oración para que también el Espíritu Santo, a través de estos pasajes, a través de esta temática del libro de Números, pueda también estar edificando mi vida. Así que este es un buen momento entonces para poner pausa en el video y para orar por estos puntos que he establecido para la clase de hoy. Amén, amén y amén si has orado conforme a estos propósitos. Así que un fuerte amén para que así sea. Si has estado orando entonces, si tu oración ha estado en consonancia con estos propósitos. Y la clase de hoy, ¿verdad? Tiene que ver con, bueno, en la clase previa, perdón, primero vimos las distintas secciones del libro de Números, ¿sí? Y bueno, entonces vimos que en la primera sección, que es la que vamos a estar desarrollando un poco más profundamente en esta clase, es con la que tiene que ver con los preparativos para la partida. ¿Mm? Los preparativos para la partida del pueblo de Israel. Entonces, esta preparación comienza en el primer capítulo de Números 1, ¿sí? Y diciendo entonces que en el primer versículo que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. La acción de Dios, ¿verdad? Comunicándose con su siervo Moisés y a través de él con todo el pueblo. En el tabernáculo de reunión había un lugar para la comunicación, esa comunicación íntima, esa comunicación personal, ¿verdad? Donde uno recibe dirección. Y en un determinado momento y lugar, ¿no? En un determinado momento, el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, habían salido de Egipto, como habíamos mencionado en la introducción de este libro,
Y bueno, estamos hablando más aproximadamente de 1490 años antes de Cristo. ¿Mm? Y entonces, eh, el pueblo había salido de Egipto. Y recuerden, tengan presente, porque ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Tengan presente que este pueblo era un pueblo que había vivido toda su vida en servidumbre. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? En el versículo 2 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, para las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Muy bien, y después continúa, ¿verdad?, todo este capítulo. Pero habíamos dicho en la introducción que el libro de Números era el libro de los censos. Y ya vemos entonces que comienza el primer capítulo ya con la orden de Dios de contar, ¿verdad?, a las personas, de hacer un censo. Un censo entonces, ¿para qué? Para saber la cantidad de varones de 20 años para arriba, ¿verdad?, que pueden salir a la guerra. Y esto es muy importante porque acá vemos entonces, como decíamos, un pueblo que sale de la esclavitud de Egipto. Y ahora tiene que ir a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Para llegar a la tierra prometida tiene que hacer una travesía por el desierto. En el desierto habían pueblos nómades, habían pueblos que vivían en el desierto. Y la tierra a la cual iban estaba ocupada por población. Entonces, este era un pueblo que había estado toda su vida en servidumbre y ahora tenía que enfrentar un desafío nuevo, ir a conquistar, ir a tomar posición de una tierra prometida. Y Dios era el que los dirigía, pero ellos eran los que tenían que, siguiendo la dirección de Dios, que tenían que hacer, tenían que luchar para obtener esas tierras. Y entonces el censo se vuelve algo muy, muy importante porque es crucial, es crucial para saber el número de hombres aptos para la guerra de cada tribu. Y la preparación para la batalla y la defensa, ¿verdad?, del campamento son aspectos vitales para la seguridad y para la supervivencia del pueblo en esta travesía en la cual se encaminaban. Así que vemos a Dios aquí entonces. ¿Qué, qué vemos hacer a Dios aquí? ¿Cuál es el proceder de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza del proceder de Dios para nuestro tiempo, para nuestra vida? Bueno, si reflexionamos un poquito y, y a la luz de lo que el Espíritu de Dios puede estar hablando a cada uno, ¿verdad? Pero entonces, primero que nada, desde el primer versículo, saber que hay un momento y hay un tiempo y hay un lugar específico, ¿verdad?, para entrar en esa comunión con Dios. Sabemos que Dios está siempre, que Dios nos acompaña siempre, que Dios está permanente con nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos que estar permanentemente en oración, orando sin cesar, ese orar sin cesar, es esa conexión en nuestra mente, haciendo las tareas, pero no abocado en toda su totalidad en las tareas, sino en esas tareas que estamos haciendo día a día, que muchas de ellas, la mayoría son tareas rutinarias, ¿verdad? Son tareas monótonas, son tareas cotidianas, bueno, que podemos hacer prácticamente de forma automática, poder estar entonces, mientras hacemos algo, conectado con nuestra mente, con nuestro corazón enfocado en Cristo, y encontraremos entonces una manera diferente de hacer las cosas. Pero eso está bien y eso es necesario, pero también es necesario ese tiempo en ese lugar específico de encuentro personal
con Dios. Ese lugar donde Dios se manifiesta de una manera diferente, que no lo hace, no se hace o no la hace cuando yo estoy en medio de las actividades. Es ese lugar del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. ¿Cuál es mi tabernáculo de reunión? ¿Cuál es tu tabernáculo de reunión? ¿Cuál es el espacio que tú has establecido, que tú has apartado, que tú has consagrado? Según en tu hogar, para este encuentro, para este espacio, para esta reunión donde Dios viene y se manifiesta de manera personal y de manera especial, trayendo dirección, trayendo ministración muy especial. Entonces, eso es importante. Y lo otro importante, ¿verdad? También es que Dios prepara, ¿no? Dios prepara. Dios no sacó a un pueblo que era guerrero, sino que el pueblo que Dios liberó de la esclavitud de Egipto era un pueblo de servidumbre. No tenía noción de la guerra. Los soldados eran los que egipcios eran los que tenían a este pueblo sumiso, eran los sometidos, ¿verdad? Y entonces ellos ahora tenían que ser preparados por Dios antes estaban bajo los pies de otros, ahora iban a ser ellos los conquistadores. Entonces, cuando Dios llama, cuando Dios te muestra un camino, cuando Dios te muestra un objetivo al cual tú tienes que alcanzar, ten la certeza de que Dios va a estar preparándote para poder llegar a ese lugar, para poder tomar lo que te ha dado, para poder alcanzar la posición la cual Él te ha mostrado. Entonces, no esperes que a estar preparado para hacer, sino que Él te va preparando en el momento, Él te va capacitando en el momento. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el ejemplo de los hombres de fe de Dios, ¿verdad? Que respondieron con confianza, que respondieron con acciones acorde a lo que Dios les estaba pidiendo, y no el ejemplo de aquellos, ¿verdad?, que rehusaron a la responsabilidad, que por temor, por miedo, se quedaron sin alcanzar aquello que Dios les había prometido, porque miraron otras cosas y no miraron lo que Dios podía hacer en sus vidas. Entonces, aprende esta lección para ti y ten por seguro que si Dios te ha puesto algo por delante, Él te estará capacitando para que tú, con fe, transites el camino que Él te ha mostrado. Y vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar situaciones que vienen a desanimarte, que vienen a causarte temor, que vienen a amedrentarte, ¿sí? Y muchas veces van a venir esas voces, ¿verdad?, del ámbito en el cual tú te mueves, de las personas con las cuales tú te relacionas. Pero si tú estás seguro de lo que Dios ha hablado para tu vida, préstale atención a Él y podrás alcanzar la meta. El siguiente punto habla de la organización y posición de las tribus alrededor del tabernáculo. Entonces, todo el capítulo 1, ¿verdad?, habla del censo, y allí habla de la familia, la cantidad de varones en cada tribu, etc. Pero después viene la organización del campamento. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab.
su cuerpo de ejército, y va dando una serie de instrucciones para cada una de las 12 tribus. Entonces, la organización y la posición de las tribus alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Demuestra que hay una disposición, hay una disposición que no es aleatoria, que no es al azar. Y aquellos que participaron de, del libro de Génesis, ¿verdad? Cuando hablamos de la creación del cosmos, del mundo, de todo lo que existe, sabemos que, y bueno, y así está comprobado, por supuesto, de que no hay nada en el cosmos, no hay nada de lo creado que esté al azar, que no responda a leyes organizativas, que no responda a leyes que determina todo el orden en el cosmos. Y a veces uno piensa, porque escucha noticias, ¿verdad? Yo qué sé, de algún asteroide que pasa cerca de la Tierra y que, bueno, que genera nerviosismo, etcétera, ¿verdad? Porque, bueno, lo que podría causar, ¿sí? Pero aún estos simples asteroides que son dentro del cosmos, son simples rocas que están viajando, ¿verdad? En el espacio, tienen una trayectoria determinada. No andan ahí como moscas o como pelotitas de ping-pong rebotando de un lado para otro sin ninguna dirección. No. Todo lo creado, todo en el universo tiene un orden específico, tiene un lugar específico y tiene un propósito específico por el cual fue creado. Entonces, esto simboliza, ¿verdad?, no solamente el orden y la disciplina, sino también la centralidad. ¿Cuál es la centralidad? La centralidad es el tabernáculo. El tabernáculo, en ese contexto, es la representación de la presencia de Dios. Entonces, la centralidad, ¿cuál es? Dios mismo, Dios en su persona. Entonces, Dios en medio de la vida del pueblo. Así que esto es muy importante tenerlo presente. Muy importante tenerlo presente. Todo lo que acontece en el universo y para nosotros, para traerlo a nuestra realidad más cercana, todo lo que acontece bajo el sol tiene un fundamento, tiene un propósito, tiene un orden, ¿verdad? Y algo específico dado por Dios. No hay nada al azar. Y todo entonces, y Dios en el centro. Dios es el rey, Dios es el centro. Y nosotros, su pueblo, ¿verdad?, rodeando alrededor de la presencia de Dios. Entonces, qué importante, qué maravillosa imagen y figura, ¿verdad?, es esa de que Dios sea el centro de nuestras vidas, que todo lo que hagamos sea para el Señor, que todo lo que hagamos sea como para el Señor, porque Él es el centro, ¿sí? Él es el centro, y todo lo que hacemos en realidad lo hacemos para el Señor. El tema es hacerlo consciente, volvernos consciente. Eso es lo que da poder, eso es lo que da riqueza, eso es lo que da esto de ese cambio, de ese clic, ¿verdad? De vivir una vida que cada tanto nos acordamos de Dios y nos acordamos de orar y nos acordamos de algo que tiene que ver con Dios y después nos desconectamos y seguimos la vorágine de este día, de cada día. Esa es una manera de vivir y hay otra manera de vivir sabiendo que Dios es el centro de nuestro ser. Dios es el centro de nuestra existencia. Que todo está bajo su control y su dominio. Que no hay nada en el universo creado
que escape a su divina voluntad y que nosotros, su pueblo, sus hijos, orbitamos de alguna manera, nos movemos alrededor de él. Entonces eso nos da seguridad, eso nos da convicción, eso nos posiciona de una manera completamente diferente ante la vida, ante las adversidades de la vida. Y comenzamos a verla y a percibirla y a aprender de la vida, porque cada cosa que ocurre por voluntad divina, eso nos va acercando cada vez más, eso nos va enseñando y vamos aprendiendo de esas situaciones y de esos acontecimientos, y eso cada vez más nos va acercando a Dios y vamos despertando en nuestra conciencia, haciéndonos cada vez más conscientes de esa existencia de Dios en el centro de nuestras vidas. Qué hermoso esta imagen y qué hermoso es poderla llevar, ¿verdad?, eh, a este nivel, ¿no?, de intimidad con Él. Porque no es solamente lo acontecido en ese momento de la historia, sino esas verdades, esas riquezas, esas perlas, esos diamantes en la enseñanza de Dios, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos captar para nuestro diario vivir. Y el tercer punto en esta organización del campamento es el censo de los levitas y el deber de los levitas. Entonces comienza diciendo el capítulo 3, que estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, y los menciona. Y ahí menciona algunos hijos, estos hijos de Aarón que pecaron, que murieron por llevar fuego extraño delante de Jehová. Y después allá en el versículo 6 dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Entonces, la tarea encomendada en este caso, ¿verdad?, es que los levitas tienen un rol especial y diferenciado de las demás tribus, porque ellos estaban a cargo del trabajo, del servicio en el tabernáculo, y eran los que acampaban alrededor del tabernáculo, ¿sí? Entonces, estos no participaban en la guerra, pero sí eran los responsables del tabernáculo y de todos sus elementos. Entonces, si bien hay lugar para la guerra, ¿verdad?, para combatir, para conquistar, para avanzar, no se pierde el lugar del culto a Dios, ¿verdad?, y el servicio a Dios. Entonces, muchas veces es importante tener presente esto, ¿verdad?, porque no hay guerra espiritual, ¿no?, porque hoy no salimos a pelear con nadie ni con armas, ¿verdad? Las batallas son espirituales. Bueno, pero no hay una batalla espiritual que sea solamente batalla, tiene que ir acompañada de este lugar, ¿verdad?, del culto, de la adoración, de la alabanza, del servicio a Dios. Entonces, ambas cosas son importantes, así que no es solamente
todo guerra, sino que también tiene que estar esa guerra preparada de alguna manera a través de ese culto a Dios, esa oración a Dios, que eran los levitas. Los levitas no eran los que iban a la guerra, los levitas se encargaban del culto. Ahora, los levitas, ¿verdad?, era la tribu de Leví, ellos eran los sacerdotes, ¿no?, porque son los sacerdotes los que están dirigiendo el culto y bueno, y todo lo que tiene que ver con el servicio en el tabernáculo. Pero es necesario también hacer esa diferencia, esa apreciación, esa sutileza con respecto de la palabra, porque muchas veces se dice, ¿verdad? El sacerdote de hogar tiene que luchar, el sacerdote del hogar es el que batalla, ¿verdad? Y bueno, pero los sacerdotes no eran los que iban a la guerra, los sacerdotes eran los que entraban en la presencia de Dios a hacer el culto. Entonces, ¿pero qué pasa? Los que van a la guerra eran los príncipes, los reyes de cada, los príncipes de cada tribu, los principales de cada tribu, los hombres. Entonces, habían guerreros, hay guerreros y hay sacerdotes y hay levitas. Pero ¿qué pasa? Hay una palabra que, ¿verdad?, después en el Nuevo Testamento, donde en Cristo, ¿qué somos? Somos reyes y sacerdotes. Entonces todos estamos capacitados para ir a la batalla espiritual, porque somos reyes y sacerdotes. Los reyes, así como los príncipes y los hombres de guerra, son los que van a la guerra. Los sacerdotes son los que se quedan en el culto, en el tabernáculo, orando y adorando. Pero nosotros somos ambos. Entonces, estamos capacitados para la guerra, pero no podemos ir a la guerra sin la preparación espiritual correspondiente. Y entonces es todo un combo, ¿verdad?, que debemos de tenerlo acompasado, que debemos de tenerlo claro, ¿verdad?, para que no flaqueemos en ningún frente y no nos falte ninguna pata no renguemos en ningún aspecto. Son cosas entonces que ya desde la preparación del pueblo, cuando fue liberado nuevamente, repito, ¿sí?, un pueblo que había estado en servidumbre, ahora está siendo capacitado y educado militarmente para ir a la batalla. Entonces tienen que ir aprendiendo disciplina militar, tienen que ir aprendiendo a manejar armas, a tener un orden, un establecimiento, un lugar, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son importantes tenerlas presentes en nuestra vida espiritual para poder luchar cuando hay que luchar, adorar cuando hay que adorar y ser reyes y sacerdotes en Cristo, como establece la palabra de Dios. Y antes de pasar a este segundo punto, creo que es momento para algunas preguntas reflexivas respecto a lo que hemos estado hablando en estos capítulos del primer punto. Hemos hablado de orden, hemos hablado de guerra, de batalla, hemos hablado de culto, hemos hablado de tabernáculo. Entonces, en Dios todo tiene un orden, ¿verdad? Donde va la tribu de Leví, no va la tribu de Judá. Donde va la tribu de Judá, no va la tribu de Isaacar. Donde va la tribu de Isaacar, y así sucesivamente. No podemos estar mezclando cosas, no podemos estar viviendo una vida desordenada. En Dios todo tiene su orden. Entonces, qué bueno sería reflexionar acerca de nuestras vidas. En el lugar del trabajo, ¿hay algo que está ocupando el lugar del trabajo que no es trabajo? En mi familia, ¿hay algo que está ocupando el lugar que tiene la familia? En mis estudios, ¿hay algo que está ocupando el lugar que tiene el lugar del estudio? Porque si este es el caso, bueno, tenemos que pedir sabiduría
a Dios para que podamos entonces aplicar la disciplina, aplicar el orden. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de disciplina. Entonces tenemos que ser disciplinados con nuestras vidas, tenemos que ser ordenados en nuestras vidas, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, ¿sí? Y bueno, y que todo sea, que el centro de todo sea Dios, porque no es tanto un orden vertical, Dios, la familia, la iglesia, sino que Dios sino más bien que es un orden circular. Lo vemos a partir de esto que vimos, cómo se ordenaba las tribus de... No era una línea recta, ¿sí? Era un círculo y Dios, el tabernáculo, en el centro. Entonces, no es que Dios primero, después, después la familia, después la iglesia, después el trabajo, después otra. No, no, no. Es Dios en el centro y todo alrededor. Es decir, que yo trabajo, pero trabajo con Dios. Estoy en mi familia, pero estoy con Dios. Estoy en el culto, pero yo estoy con Dios. Y no hay otras cosas que están eh, interfiriendo. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Hay orden en lo que yo hago? ¿Hay orden en las áreas, en las distintas áreas de mi vida? ¿Verdad? ¿Es Dios el centro? Entonces, estoy haciendo el orden correcto cuando quiero luchar por algo, cuando necesito luchar por el bien de mi familia, por la liberación de un hijo, de una enfermedad, por que las puertas económicas se abran, estoy haciendo la guerra correctamente, estoy preparándome para esta guerra en, en la en la adoración, en la alabanza, en el culto a Dios, en este tabernáculo de reunión, ¿verdad? En este lugar secreto donde yo he consagrado, tanto físicamente como temporalmente, para encontrarme con Dios, así como lo hacía Moisés. Para recibir esa dirección, para dar culto, gloria, honra, alabanza a aquel que vive y reina, aquel que pelea por mí. Entonces, estas cosas, estas preguntas, ¿verdad? Son muy importantes para tener presente en nuestras vidas. Así que creo que este es un momento para que tú puedas pausar el video y puedas reflexionar en estas preguntas, ¿verdad? Puedas volver a leer estos pasajes con profundidad, con detenimiento, puedas percibir, ¿verdad? Lo que Dios está transmitiendo, lo que Dios está hablando para ti hoy. Muy bien, bueno, espero que esa reflexión haya sido enriquecedora y clarificadora para tu vida. En este punto 2 de la primera sección del libro encontramos leyes y regulaciones. Y este segmento de leyes y regulaciones van desde los capítulos 5 al capítulo 10. Y no es extraño, ¿verdad?, que la primera de todas estas leyes y regulaciones tenga que ver con la purificación del campamento. Allí en el capítulo 5, ya en el versículo 2, dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces, qué importancia, ¿verdad? Qué importante es tener presente que para que la presencia de Dios esté, debe de haber purificación, debe de haber, ¿verdad?, santidad. Entonces, aquí había una purificación que era demandada, que tenía que ver, ¿verdad?, con la contaminación del campamento, evitar, erradicar, sacar fuera todo aquello que contamina. Y todo aquello que contamina. Y esto o sea, era un aspecto físico en ese entonces, ¿verdad? Pero también tenía que ver una dimensión espiritual, porque la pureza, ¿verdad?, es vista
es como algo esencial para que la presencia de Dios continua, ¿no?, esté entre su pueblo, ¿sí? Y hoy por hoy, ¿verdad? También, y son cosas que tienen que muy importantes, porque la lepra, ¿verdad? ¿Cuál es la lepra de este tiempo? Bueno, lo que tiene que ver con el corazón, lo que tiene que ver con la envidia, la murmuración, los celos, esas cosas que manchan, esas cosas que pesan, que cargan en nuestro corazón, ¿verdad? Porque ahí es donde radica, ¿sí?, esa lepra espiritual de hoy por hoy. Y también, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con lo que entra por los ojos, por lo sensorial. Esas cosas que también a qué le prestamos atención, porque eso es donde nosotros ponemos nuestra mirada, donde nosotros ponemos nuestra atención, allí está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y el reino de la muerte, el reino de la muerte, que es el reino de las tinieblas, ¿sí?, de la cual Cristo vino a liberarnos. Cristo venció a la muerte. Cuando venció la muerte, ¿verdad?, venció su reino, su poderío. Entonces ya la muerte no nos contamina, porque hemos sido liberados de esa muerte eterna, de esa muerte espiritual. Entonces, qué importancia, ¿no? Lo que la obra de Cristo también, que siempre la estamos mencionando y recordando, porque toda la palabra de Dios, ¿verdad?, es preludio de esa gran consumación en Cristo Jesús y lo que Él conquistó para nuestras vidas. Muy bien. Entonces, también hay leyes que tienen que ver con la restitución y los celos. La restitución para cuando hay, qué importante mencionarla, porque dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Es decir, había un robo, había algo que había sido cometido, había habido un pecado, ¿verdad? Entonces, para restituir eso, ¿verdad?, tenía que confesarlo, pero además también tenía que agregar una quinta parte para restituir, para recompensar a aquel que había sido dañado. Hoy quizá no lo tomamos a pie de letra, ¿verdad?, al pie de la letra, estas leyes, pero qué importante es saber, reconocer que tiene que haber fruto de arrepentimiento. Y ese fruto de arrepentimiento, ¿verdad?, no es simplemente decir, perdón hermano por si hice tal cosa, o perdón hermano si en algún momento lo ofendí, ¿verdad? Tengo que ser consciente, porque tengo que llegar a poder restituir, no con esa quinta parte, sino con ese fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál es ese fruto de arrepentimiento, verdad? Bueno, de confesar verdaderamente, sinceramente, pero también de nunca más volverlo a hacer. Ese fruto de arrepentimiento es el efecto, es lo que provoca el caminar en la dirección contraria a la que yo estaba caminando cuando cometí ese pecado. Y el tema de los celos, ¿verdad? Qué importante, ustedes leen después, de los versículos 11 en adelante, cuando habla del celo, más allá, digo, de esa prueba en cuanto a el adulterio, en cuanto a... Pero lo importante que destaca aquí, y lo quiero leer, que dice, si viniere sobre él espíritu de celos. Si viniere espíritu de celo. Entonces el celo, ¿verdad?, es un espíritu que a veces habla o tiene su fundamento, y hay veces que no, pero es un espíritu. Entonces
eh, ser conscientes de estas cosas, ¿verdad? Nos capacita para lo que hablábamos en el capítulo anterior, para batallar, para ir a la guerra. Para ir a la guerra preparados en adoración, en alabanza, en culto a Dios. Y entonces tendremos la victoria y echaremos fuera todo obstáculo, toda maldición y todo espíritu que quiera venir a sacarnos de nuestro propósito, a sacarnos de la voluntad divina. Aparece también la ley del nazareato, ¿verdad? Los nazareos, que eran personas que estaban consagradas a Dios, a veces simplemente por un periodo de tiempo. Bueno, hay algunas condiciones que deberían de tener en cuenta para cumplir eso. Pero algo que quiero sí leer es, ¿verdad?, esa bendición sacerdotal, ¿no? Esa bendición que está escrita aquí, que es hermosa, lo que en ella declara. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendiciré. Qué hermoso lo que aquí habla, ¿verdad? El rostro de Jehová, su presencia, su brillo, su gloria, resplandeciendo como un sol radiante en nuestras vidas. Él teniendo misericordia, Él teniendo compasión, Él teniendo, ¿verdad?, ese favor especial con sus hijos para que tengamos paz. Para que tengamos paz. Y esta paz que Dios habla, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz externa, no es la paz que el mundo da, es la paz que Dios da, y es una paz interior, donde yo puedo estar rodeado de dificultades, pero en mi interior yo gozo de esa paz, porque sé que todo está bajo su control y su dominio, porque sé que todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo bajo esta presencia. Y yo sé que en sus manos yo estoy seguro. Yo sé que yo puedo perder mi vida, yo puedo perder, ¿verdad?, mi vida física, pero mi ser espiritual, ese espíritu que Él insufló en mí, que proviene de Él y hacia Él retorna, ¿verdad? Ese es eterno, porque eso es esencia de Él. Entonces, estos conocimientos, estas bendiciones, nos hacen realmente mirar la vida y lo que nos rodea de manera diferente. Muy bien. Bueno, hay leyes que tienen que ver con ofrendas, ¿verdad?, con consagraciones de los levitas, de aquellas personas que están entonces al servicio en el culto, y la observancia de la Pascua, la observancia de la Pascua, que tiene que ver toda con un mensaje mesiánico, con un mensaje mesiánico, porque habla de recordar ese prodigio de Dios, ¿verdad?, cuando comieron el cordero, y con la sangre del cordero pintaron dinteles de puertas y ventanas. Entonces vino el ángel de la muerte y pasó por alto, porque la sangre le fue por señal. Pasó por alto y mató a los primogénitos de Egipto, pero a los primogénitos de Israel pasó por alto. Entonces hoy tenemos el cordero inmolado, el cordero perfecto, el sacrificio que fue de una y para siempre, y que su sangre derramada nos es por señal, que por lo tanto la muerte ya no nos puede tocar, nos pasa por alto. Entonces todo
esta celebración de la Pascua, este ritual de celebración de la Pascua, era un preludio, ¿sí?, del Cordero Pascual en Cristo, del cual nosotros hoy somos partícipes, del cual hoy nosotros recordamos, ¿verdad? Conmemoramos en cada Santa Cena, porque Él se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados, Él se dio a sí mismo para pagar el precio, Él se dio a sí mismo para derramar su sangre, esa sangre que nos purifica, esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos redime, esa sangre que nos da la bendición del perdón y de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Y termina entonces esta sección, ¿verdad?, con también dos figuras muy importantes, muy notables, que tienen que ver con las señales de la nube y del fuego sobre el tabernáculo, cuando durante el día la nube, ¿verdad?, y durante la noche el fuego. Esto marcaba a la presencia de Dios, que la presencia de Dios estaba allí en el tabernáculo. Entonces era una presencia constante. Eso nos enseña que Dios está presente siempre, constantemente, ¿sí? Y que es Él el que nos dirige, porque cuando la nube levantaba, Él quería decir que el pueblo tenía que avanzar, y era la nube la que lo iba dirigiendo, o el fuego en la noche. Y cuando la nube se detenía, ¿verdad?, entonces quería decir que el pueblo se tenía que detener y acampar, y si la nube permanecía quieta, acampaba allí. Entonces, la dirección de Dios, significados profundos, porque es Dios en el centro el que dirige nuestras vidas. Entonces, saber interpretar, saber entender, saber percibir esa voz de Dios dirigiendo nuestras vidas, cuando nos dice cuándo avanzar, cuando nos dice cuándo detenernos, cuando nos dice es momento de luchar, cuando nos dice es momento de orar, cuando nos dice es momento de caminar, cuando nos dice es momento de descansar y permanecer quietos. Que sea del Señor que siempre esté dirigiendo tu vida, que sea Dios siempre el que esté ocupando el lugar presente, el lugar de intimidad, el lugar central en tu vida y en todas las áreas de tu vida. No consideres las cosas como en una línea recta, sino de ese modelo circular donde todo tiene un orden, nada ocupa el lugar de otra cosa, pero todo es hecho y pensado con una centralidad, y la centralidad es Dios. Que Dios sea el centro de tu vida. Hasta la clase que viene. Que Dios te bendiga.